Buen día, amados hermanos en Cristo. Es un gusto y un privilegio volver a tener el favor de su atención en este día. Les saludamos con mucho gusto. Estamos muy contentos de volver a reiniciar estas predicaciones. Por motivos de trabajo interno estuvimos ausentes un tiempo fuera de la ciudad, pero gracias a Dios que nos permite retomar el valor de su palabra, aplicarla y tenerla con nosotros. El mensaje del día de hoy se dice: ¿quién necesita tener paz? ¿Quién quiere vivir en paz y tener esa otra bendición aparte de la vida eterna que el Señor Jesucristo le da a sus hijos, a los creyentes? El tema está basado en Hechos 14, del 22 al 32, en el Salmo 16, Primera de Pedro 1, 3, 9 y Juan 20, del 19 al 31. En su casa completen esos pasajes y léanlos, reciban las bendiciones que allí hay. Y pues el propósito de este mensaje es que nosotros experimentemos la paz que Cristo trae, y cómo en este 16 de abril de este mes nosotros podemos tener ese gozo, esa dicha que el Señor le da, más que dichosos a los hijos que se acercan y que le creen a Cristo. En la época neotestamentaria, todos los varones israelitas debían acudir a Jerusalén 3 veces por año, para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. Incluso los judíos que se habían ido a la dispersión y estaban lejos de Jerusalén, regresaban a su pueblo para celebrar estas fiestas. Y la población temporal de la Ciudad Santa, los que se hallaban presentes en la fiesta del Pentecostés, según nos lo narra Hechos 2, podía sumarse a una cantidad de 3 millones de gente que visitaba Jerusalén. Y en esas fiestas nosotros sabemos que eran unas cenas en las que se comía en una posición inclinada, reclinada, no completamente sentados, porque recordaban toda esa Pascua egipcia que habían vivido sus antepasados, y pues incluían elementos muy simbólicos como un cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas y 4 copas de vino para momentos determinados. El lavado ritual de las manos nos relataba la historia de la Pascua egipcia y ese diálogo que ocurría en esa celebración entre padre e hijo. Y pues también se cantaba el Jalet, se traía la comida y era todo un ritual. Se procedía a partir el pan. Probablemente cuando se instituye la cena de comunión, a esa altura del ritual, es cuando Judas recibe el pan mojado y sale en la oscuridad de la noche para traicionar a Jesús. Hoy sabemos que Cristo es nuestra Pascua. Cristo vive, Cristo resucitó, y gracias a toda esta situación, a esta condición, a estas pruebas de cómo Él vence la muerte, el pecado y regresa al cielo, pues nosotros podemos estar seguros de que Cristo es esa Pascua para nosotros, ese Cordero de Dios. Y pues vamos a leer el pasaje de Juan 20, del 19 al 31.
Y este pasaje se divide en 3 partes. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, la incredulidad de Tomás y el propósito de esta escritura. Nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Como fue tarde aquel día, cuando fue la tarde de aquel día y ya anocheciendo, el primero de la semana, podemos ver aquí la primera reunión en domingo, y estando, dice, la puerta cerrada, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Sabemos que este temor, este espanto, este miedo expresado aquí correspondió a la idea o pensamiento de que las autoridades religiosas, después de haber asesinado a Jesús, podían matar también a los seguidores más cercanos. Y este día del Pentecostés, nuestro Dios quitaría ese temor en sus seguidores, ese temor y miedo que había en sus discípulos. Vino Jesús y se puso en medio. No nos da información en cuanto a cómo fue ese hecho. Él pudo aparecer solamente repentinamente, él pudo atravesar la puerta, él pudo atravesar los muros. Y bueno, él tiene ese poder. Y les dijo: paz a vosotros. Eso fue lo primero que el Señor le dio a sus amigos, a sus seguidores. Paz a vosotros, paz. Él sabía qué necesitaban ellos en ese momento. Y un saludo muy común, pero como Él es la fuente de paz, Él es la fuente de todo aquello de lo que el ser humano necesita, especialmente en esa condición, les dio ese saludo tan significativo: paz a vosotros. Y es ese saludo tan necesario para ti, para mí, en este día, que el Señor vuelve a decirnos: paz a ti, toma la paz que yo traigo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tenía que ver con sus heridas que tenía por los clavos hechos en sus manos y la lanza en el costado, las que comprobaban que él no era un fantasma. No es la primera vez que se le confundía a él con un fantasma. Y los discípulos se regocijaron. Qué gran gozo después de sufrir tanta angustia, tanta impotencia, tanta injusticia. Y ellos se llenaron de gozo. Quiere decir que la paz que ellos no tenían, ahora el Señor Jesús se las estaba dando, se las estaba volviendo a vivir, porque sabemos que Jesús vive y que Él es el único capaz de quitarnos toda tristeza, todo dolor, toda angustia, toda desesperanza. Y es cambiado ese momento tan fatídico, tan trágico, tan doloroso, a un estado de bienestar total, donde ya no te importa lo material. Ya no te importa la enfermedad que padezcas o cualquier otra necesidad que tengas.
paz a vosotros. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, de nuevo dicho intencionalmente. La primera vez la dio como una revelación a todos los reunidos, pero esta segunda paz es un llamado al servicio, un llamado y un privilegio, como lo veremos, porque Él dice, como me envió el Padre, también yo te envío a esa gran comisión de llevar el Evangelio al mundo entero. Y cuando hubo dicho esto, sopló. El mismo acto que se desempeñó en Génesis 2:7 a Adán es el mismo soplo de vida ahora a los hijos, a las hijas del Señor, el soplo del Espíritu Santo. Y bueno, el verso 23 nos dice, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos. En su forma más simple, pecadores, el predicador del Evangelio, cualquier creyente con respecto a eso, podría anunciar en términos inequívocos a cada nuevo creyente que todos sus pecados son remitidos, es decir, son perdonados. A quienes los retuviereis serán retenidos. Es lo mismo como lo anterior, pero opuesto. Si el que rechace el Evangelio, el creyente también tiene la obligación de anunciar que ha rechazado a Cristo, y cualquier otra cosa que él haría todavía estaría en pecado, y sin el arrepentimiento pues sufrirá las consecuencias. Esta es la primera parte del pasaje, y lo que podemos ver claramente es cómo el Señor Jesús nos trae a una condición única de paz, una paz dada por Él, y la presencia del Espíritu Santo dentro del ser humano y dentro del creyente. La siguiente parte del pasaje es la incredulidad de Tomás, y nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. 8 días después. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros aquí podemos ver que Tomás, uno de estos 12 amigos que se dice el Dídimo, desde hace mucho tiempo Judas ya había sido reemplazado por Matías. Cuando Juan escribió este evangelio, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, es una lección para todos nosotros. Estoy seguro que fue una lección para Tomás de que él siempre estaría presente. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Fue el mayor anuncio que jamás hayan hecho. Al Señor hemos visto. Qué alegría decir eso a los seres que no conocen del Señor y que nos rodean. Al Señor hemos visto. Fue el mayor anuncio que pudieron ellos hacer, por lo menos desde su conversión. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré.
la incredulidad siempre nos sumerge más y más abajo, y el problema de millones de personas es que no creemos, que no vemos al Señor Jesús, que no tenemos su paz. Enseguida viene la parte de los 11 discípulos y nos dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y Jesús vuelve a reunirse con ellos en domingo, el primer día de la semana, el día de su resurrección. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio, su entrada exactamente como hacía 8 días, y dijo: paz a vosotros. Todas estas veces nosotros podemos ver que esa paz resulta de la santificación. Luego le dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Muestra a Jesús, por lo menos en la última frase, usando la misma palabra que Tomás usó, demostrando que él sabía exactamente lo que Tomás había dicho. Y no seas incrédulo, Tomás, sino sé creyente. Y lo que nos dice a nosotros hoy: no seas incrédula, no seas incrédulo. Sé creyente, simplemente quiere decir ten fe. Toda evidencia indica que Tomás hizo eso, exactamente eso, creer. Y podemos ver aquí cómo el Señor nos da evidencias y no se molesta porque tenemos preguntas acerca de lo que pasó con Él. Y Él, esas mismas evidencias que tú necesitas para ver y creer en Él te las da en este momento. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No hay ninguna evidencia de que Tomás tuviera que tocar sus heridas del maestro. Sin embargo, él fue el primero en darle ese título a Jesús. Señor mío, Dios mío. Tú también esta mañana puedes darle ese título al Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Además de los profetas que predijeron estos eventos, Isaías 9 del 6 al 7 y Salmo 45 del 6 al 7, en donde se habla de cómo el Señor Jesús iba a venir a dar esas evidencias de que Él vino a la tierra a morir, a resucitar, a darnos de su Santo Espíritu y darnos esa paz. Le dice Jesús: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? El grado más bajo de la fe, solamente ver para creer. Le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hoy estamos en ese lugar, en ese privilegio de, aún sin haber visto a Jesús, creer. Y dice: más que dichoso. Un bienaventurado es alguien más que dichoso, que sin ver eso crees en Jesús. La totalidad de la iglesia y por todas las edades, ellos pueden creer tal como nosotros lo creemos. Aunque no lo han visto, hemos personalmente creído y personalmente aseguramos que un día lo veremos. La última parte de este pasaje es el Evangelio, el propósito del por qué se escribe esto. Y nos comenta Juan el evangelista que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que vino a morir por nosotros para darnos vida eterna y reconciliarnos con el Padre, el Hijo de Dios. Juan no se sintió guiado por el Espíritu de registrar un gran número de los milagros, sino al contrario, su libro tenía que hacer
énfasis en la vida eterna para que todos los que se acerquen al Señor Jesús crean en Él. Aparte de los milagros y de la visión material que se recibe, está escrito, como nos lo dice aquí, para que tengamos vida. Él es el único que puede darnos esa gracia de volver a vivir, esa gracia de ser salvos y de reconectarnos con el Padre. Y dice que para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo desea que la fe que el cristiano profesa, el creyente profesa, acepte este testimonio de Jesús de Nazaret, quien es oficialmente el Mesías, el que volvió a la vida y esencialmente pues es Dios, su Hijo, y que quien quiera que crea en Él podrá vivir eternamente en la felicidad imperecedera. Gracias al Señor por esta mañana y por lo que nos recuerda y lo que nos da de bendición, y que debemos ser esos bienaventurados, esos más que dichosos, porque creemos en Él sin haber visto. Como conclusión, nosotros vemos cómo el Señor se manifestó a sus discípulos, a sus amigos, y les dio la paz que ellos necesitaban tener. Les quitó ese miedo, ese temor. Jesús no solamente una vez les dio esa paz, sino 3 veces les dijo: paz a vosotros. Una segunda paz en la que te da un privilegio de ser enviado, de tener una tarea que cumplir. Extiende el Evangelio y nos llama a creer en que para tener vida en su nombre es necesario volverse a Jesús. Como aplicación, nosotros vemos cómo el Señor, después de que un ser humano tiene un encuentro con Él le trae la salvación, le trae la paz, le da la vida y nos da de su Espíritu Santo. El Señor Jesús es quien nos quita el temor de vivir, el miedo, todo aquel miedo imaginario, irracional y natural. El Señor es solamente quien puede darte paz. Y ¿de qué manera quitaremos esa ansiedad, esos pensamientos tóxicos que algunas veces nos paralizan, nos inactivan y nos impiden seguir a Jesús? Nos dice que nosotros no tenemos por qué estar encerrados, aislados, espantados, escondidos, sin hablar de Él. El panorama sombrío, Él nos lo puede quitar. Nosotros debemos de dejar de creer catástrofes que nos impidan ver la victoria que el Señor Jesús quiere darnos y que Él ya ganó. Jesús no quiere el pesimismo en nuestra forma de vida y Él no quiere que tengamos ningún daño emocional, intelectual o espiritual que nos impida vivir la vida cristiana. Es natural tener miedo a la adversidad muchas veces, pero si esto todavía es agrandado por la falta de paz que no tenemos del Señor, por la enfermedad, la soledad o alguna otra problemática, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo esa paz que solo Él puede dar y toda esa naturaleza maravillosa de Dios. Como Él nos dijo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. De manera sobrenatural Él quiere intervenir en nuestra realidad, humillarnos ante Dios, echar nuestra carga sobre Él, la ansiedad. No perdamos nuestro valor, nuestra autoestima, no caigamos hasta en trastornos compulsivos cuando tenemos miedo de algo. El Señor está con nosotros y aquí 3 veces a sus amigos les dijo: recibid mi paz. Y Él
les dio paz a vosotros, nos da paz a nosotros y no estamos solos. Jesús cuida de ti y de tu familia. Y podemos ver en los otros pasajes cómo el Señor cuida de nosotros. El Salmo 16 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Si Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y también nos dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Señor dice: paz a vosotros. Démosle gracias a Dios por esta mañana, por su palabra. Señor Jesús, queremos que tu palabra nos haga fuertes, que tu evangelio nos haga fuertes, nos haga victoriosos, Señor. Y te pedimos de esa paz que esa mañana les diste a tus amigos. Te pedimos ese Espíritu Santo que nos hace ser más que dichosos, más que bienaventurados, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste y en esta palabra nos muestras que debemos creer y para que creyendo tengamos vida en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén.